Buenos días, encantado de poder saludarles. Gracias por acompañarnos. Somos Revista al Día. Acompáñenos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, Revista al Día. Así que gracias por estar este jueves acompañándonos. Quiero presentarles y hoy vamos a hablar acerca de la economía de nuestro país, pero de una economía en especial. Licenciado Luis Núñez, gracias por acompañarnos, el experto en la materia, y vamos a brindar también un cafecito, para que el café suavice esa plática. Exacto. O que también le haga un nudo en la garganta a las personas que tienen su negocio, ¿verdad? Así que vamos a, queremos saludarles a ustedes. Y bueno, vamos a hablar acerca de los negocios. ¿Qué tan importantes son los negocios informales? ¿A qué se le llama un negocio informal? ¿Qué papel juega en nuestra economía? ¿Es para dinamizarla? ¿Es para ahuyentar a los grandes empresarios, porque hay grandes empresarios licenciados que todavía no están inscritos, ¿verdad? Y hay un sector en nuestra Managua, en nuestro país, que quizás son grandes empresarios, pero que no están inscritos. Licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero pedirle por favor que iniciemos explicando por favor a qué se le llama un negocio informal. Sí, mira, ¿Qué es eso? Claro, buenos días. Un gusto a nuestros televidentes por estar con nosotros. Bien, miren, para comenzar, término sencillo, pues la informalidad está dada por pues, todas aquellas empresas, pequeños negocios que no están debidamente inscritos, que por ejemplo no pagan impuestos, no pagan tasas municipales, no pagan una serie de tributos y que por ejemplo no llevan estados contables, que son empresas que se manejan de manera espontánea, pues no hay mayor controles en ellas. No tienen ese número digamos, no existen. Existe, pero no existen, ¿verdad? En términos de registro. Entonces, eso se le llama informalidad. Esto que usted está explicando ahorita, y lo quiero interrumpir porque estábamos platicando también antes que entráramos al aire. Usted que está bien, usted que es sastre y que tiene su negocio en su casa, que hace rumbitos, como popularmente se le llama, que hace ruedos, que hace pantalones cuando le cae un trabajo grande, ellos automáticamente, que son sastres, que tienen ese negocio en su casa, a ellos se les denominan ya negocios informales, que tienen que tener un número RUC. Claro, deben estar establecidos, pues por ejemplo, por lo mínimo, pues por lo menos, que lleven sus estados contables, que estén inscritos en algún tipo de régimen ya tributario, ya sea cuota fija, ya sea un persona natural, etcétera. Es decir, que tenga un mínimo de formalidad, pues ya no aspiremos a que tenga una sociedad que ya esté constituido como tal, que paguen impuestos en régimen general, etcétera. Es decir, la informalidad está dada por eso, ¿ya? Ellos entonces, este es un sector bastante grande en la sociedad nicaragüense. ¿La venta de pollo es un negocio informal? No, es que no es por sector, a ver, no es por sectores, es por la formalidad del empresario. O sea, por ejemplo, hay 20 negocios de pollo, de los cuales solo 2 puede ser que no estén inscritos. O sea, que no tengan nada. O sea, el resto están bien. Le pagan a la alcaldía, por ejemplo. No sé si le pagarán a la DGI. Es decir, la informalidad no es por sector, ¿verdad? Sino es por la situación legal, por decirlo de esa manera, del empresario, ¿verdad? O del emprendedor. Ya, hay, por ejemplo, una gran cantidad de pulperías que están bajo cuota fija y entonces uno llega a esa pulpería y encuentra que tienen una licencia de la alcaldía, por ejemplo. O sea, ahí es tan formal, ahí hay formalidad. Y hay otro gran sector que efectivamente no es formal. Yo estaba leyendo datos que a mí me asustan. Los veo bastante altos, por cierto, ¿verdad? La informalidad. Pero bueno, más adelante podemos hablar un poco del impacto que esto tiene también, la informalidad, en las economías. Dicho esto, ¿qué tan importante, licenciado Luis Núñez, es la economía informal? ¿Es bueno, es malo? Mira, ¿a quién le favorece específicamente? La informalidad no favorece a los países realmente, pues. Es decir, porque la informalidad, estamos hablando de un grupo, de un amplio sector de la sociedad que no paga impuestos, que no tiene sus trabajadores registrados en el INSS, ¿verdad? No tiene otro tipo de obligaciones con el Estado, ¿verdad? Y entonces esto, a su vez, ¿qué pasa? Reduce la capacidad del Estado de recaudar. Por ejemplo, tributo. Reduce la capacidad de las empresas de tener a un trabajador bien atendido desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Y además de eso, obviamente, ya nosotros, pues, que ese es otro tema, qué es lo que se hace con los impuestos, para qué sirven los impuestos, cómo le puede beneficiar a las empresas,
¿verdad? El pago de impuestos se supone que mejores condiciones de servicios públicos, de educación, de salud, de capacitación, etcétera, ¿verdad? Pero, y no solamente hablamos de Nicaragua, la informalidad es un problema que está presente por lo menos en Latinoamérica y que es un problema serio que ha sido abordado por los diferentes organismos internacionales y que realmente se han medido los impactos que esto ha tenido, impactos negativos que esto tiene en las economías. En nuestro caso, obviamente, aquí hay algo, hay que hacer un paréntesis, una especie como de asterisco. Nosotros llevamos 2 años ya de crecimiento negativo, de decrecimiento, y esto ha fomentado realmente el aumento de la informalidad. Normalmente en Nicaragua, más o menos, los datos que se manejan es que la informalidad puede andar por el 60%. Lo normal. Que es altísimo, ¿verdad? Que definitivamente el gobierno, los gobiernos tienen que tomar medidas para revertir eso. Sin embargo, estaba leyendo un dato tomado de un organismo, de un medio de comunicación, citando a un organismo que anda por el 80-88%. Me parece muy alto, pues no sé qué tan viable, qué tan creíble puede ser este dato. El problema de esto sí es que no hay datos oficiales. El Banco Central prácticamente tiene cerrado todo. Desde los últimos datos andan por ejemplo, los del INS, que es el que miden la salida de personas del INS, de cotizantes, está cortado a febrero del año pasado. Llevamos 1 año sin datos. Y los datos más importantes están más o menos hasta abril. Ahora, en el 2018 yo recuerdo que busqué una información y es que el porcentaje en nuestro país de negocios informales andaba como en el 65, si no mal recuerdo. Usted dice que está más o menos 60, normal. 65. Ok, pero del 65% pasar 2 años después a la fecha está en el 88%. Claro, porque los negocios informales del tema que estamos hablando. La economía se ha desplomado considerablemente. Yo por lo menos, y mucha gente se queda asustado que tan rápido se ha deteriorado la economía nicaragüense en un periodo tan corto, ¿verdad? Hablamos de un periodo corto en el mismo 2018. Si la economía salieron casi 160,000 personas del INS en 2018. No tenemos los datos del 2019, ¿verdad? Pero, es decir, mucha gente estima que puede duplicarse esa cifra. Entonces, el problema es realmente, como te digo, es la crisis política que ha arrastrado la economía, que ha generado una profunda crisis económica. Y que ha hecho que surjan esos negocios informales. Porque mira, 160,000 personas que fueron, digamos, despedidas de las empresas, esa gente no se va a morir de hambre. Mucha de esa gente no tuvo más opción que, por ejemplo, ocupar su liquidación para poner un negocito, para sobrevivir. Y dejaron de cotizar también. Y dejan de cotizar. Pero siguen generando. Ya, hay muchas empresas, por ejemplo, ya que lo mencionaste, pues el más conocido es el de los pollos. O sea, los pollos existían, habían como 2, 3, 4 negocios, creo, antes del 2018 que estaban comenzando y era un bonito negocio. Pues, pero antes de esos pollos, habían otros pollos que se pusieron súper de moda, que eran los pollos rostizados, en piezas, enteros. Pasó todo esto y dijeron, ya no, si ya pollos rostizados ya hay, pongo algo nuevo. Y ahí entra el juego, no tengo trabajo, voy a ser otro de los que va a engrosar quizás el 88% de la economía informal, voy a vender pollo asado. Entonces, pasar de 2, 3 negocios de pollo a 20. ¿Me entiendes? Y ese es un fenómeno que aquí ya nosotros lo conocemos. En los 90, por ejemplo, aquí hubo una explosión de las pulperías. Porque claro, mucha gente también fueron a la calle y lo primero que hicieron fue poner pulpería. Aquí habían pulperías en cantidades, ¿verdad? Y otro tipo de negocios parecidos. Entonces igual está pasando ahora. Todo eso va alimentando o sea, la gente está saliendo de la formalidad hacia la informalidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Realmente el país, por eso nosotros vemos el gran problema, por ejemplo, con las recaudaciones, que no se elevan. Las recaudaciones estimadas para este año son las recaudaciones estimadas para el 2017, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, si bien es cierto, hay cierta estabilidad, pero la economía no está teniendo ese empuje. La alcaldía, por ejemplo, se hablaba de la alcaldía que el IBI y las recaudaciones por factura aumentaron, pero las recaudaciones generales de la alcaldía cayeron considerablemente. Es decir,
otro tipo de tasas de la alcaldía cayeron hasta casi en 900 millones de Córdoba, ¿verdad? Aún cuando el IBI y la tasa de basura se incrementa. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque la economía está pasando de la formalidad a la informalidad y por eso vemos cifras tan abultadas, como lo menciona este organismo, que supera el 80%, que es demasiado ya para una economía como la nuestra. Licenciado Luis Núñez, estas personas que tienen negocios chiquitos, medianos o grandes, porque hay grandes empresas que generan y mueven dinero diario increíblemente, Claro. que no son formales todavía, aunque ganen mucho dinero, aunque su infraestructura esté genial, avanzada, Sí. quizás no tienen número RUC, no están inscritos, son todavía, y se les denomina como negocio informal. ¿Quiénes regulan a estas personas? Mira, esto debería ser el Estado. Es decir, hay un ente recaudador que es quien debería de estar trabajando en función, por ejemplo, de estar buscando quienes no están pagando impuestos, quienes no están formales, o sea, ir ampliando lo que se llama la ampliación de la base tributaria. El problema es que estamos estancados en eso. Y esto no es una discusión de este gobierno, esto viene siendo de los gobiernos anteriores. Siempre se ha hablado, se insiste, hay que ampliar la base. Se logró en la administración anterior y comienzos de este gobierno se logró una ampliación de la base tributaria. Sin embargo, pues eso no es suficiente. Aquí los negocios son, digamos, algunos estiman entre 300 y 400 mil empresas las que pueden, entre pequeñas, medianas y grandes empresas que pueden haber en el país. Solamente estamos hablando de un 20-25% que puede haber, que pueden estar debidamente registrados en el sistema formal, ¿verdad? Entonces esto me parece que aquí es donde viene la discusión, que ya aquí sí nos salimos totalmente de la crisis y vamos a una discusión donde ya una vez superado todos los problemas políticos, aquí hay que entrarle a eso. Hay que aumentar la base de los contribuyentes. Tenemos que fomentar una educación tributaria para que la gente... Ya el tiempo se nos ha acabado. Terminemos y finalicemos con este tema. ¿Usted recomienda a esos negocios que están empezando o los que ya están en un nivel medio que se inscritan para dejar de ser de informal a lo formal? Mira, en cualquier país del mundo, nadie... E incluso los países que recaudan más impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero hay una cultura en los países donde esa es una obligación cívica, pagar impuestos. Se les enseña a los niños desde pequeños a que paguen sus impuestos, aunque no les guste. Aunque no les guste. Cuando llegan a ser empresarios, comienzan a hacer... Entonces nosotros tenemos que empezar por eso. Una educación cívica tributaria. Eso es lo que se tiene que hacer, porque aquí siempre vamos a estar en lo mismo. La gente tiene que sentir ya que es una obligación de su empresa, es una obligación ciudadana pagar sus impuestos. Licenciado Luis Núñez, gracias por todo su aporte y esperemos que haya calado en todos los que estábamos pendientes de esta entrevista en Revista al Día y queremos que por favor ustedes nos acompañen el próximo jueves, que espero primero en Dios que nos acompañen nuevamente la próxima semana para que brindemos con un cafecito delicioso. Gracias, licenciado. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos.